Bienvenidos, soy el profesor Damián, responsable de la disciplina en comunicación. Hoy hablaremos de habilidades digitales, un tema muy importante, la ciudadanía digital, ciudadanía, identidad, huella y privacidad de la misma. Desde 1994 en nuestros días, gracias a la difusión masiva de las tecnologías de comunicación a bajo costo y a la experiencia acumulada de la década de los 60 en las tecnologías, se hace hincapié en las nuevas tecnologías de información y comunicación para facilitar de esta manera a los usuarios de la comunicación la cultura digital en todos los aspectos de lo social. El proceso de apropiación de las tecnologías digitales viene determinado por el entorno cultural y cotidiano de los protagonistas, de tal modo que el uso creador del proceso de apropiación de las nuevas tecnologías de información y comunicación da lugar a aspectos productivos en los cuales se repiensa y se reafirma la identidad individual y colectiva de los nuevos actores. El proceso de apropiación de las tecnologías digitales se da cuando las personas dan sentido de pertenencia a las herramientas, las valoran y aprenden a usarlas para satisfacer sus necesidades o intereses personales, así como los de su grupo social. Cuando las personas se apropian de un medio de comunicación, no solamente desarrollan con esto una relación utilitaria, es decir, que le pueden dar un uso adecuado y pertinente para su vida cotidiana. Además, rompen el cerco mediático con los medias, es decir, a eso se le denomina media stream. Al mismo tiempo, establecen una relación con el lugar en el cual se comunican y toman sentido, es decir, su entorno social, su contexto, para identificar sus propias vivencias. Entonces, cuando una persona se apropia de su medio de comunicación digital, es cuando empezamos a definir el término ciudadano digital. Te preguntarás en este momento, ¿qué es ser un ciudadano digital? Ser un ciudadano digital es aquella expresión donde la ciudadanía digital suele utilizar como sinónimo de los términos ciberciudadanía y e-ciudadanía para referirse a los derechos y deberes de los ciudadanos en su interacción con la sociedad de la información a través de las tecnologías de información y comunicación. En ocasiones se emplea de forma menos rigurosa al referirse a los procedimientos de alfabetización digital de los ciudadanos sin incluir las cuestiones más éticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente no tomamos en cuenta el hecho de que al tú tomar las habilidades, más bien las tecnologías para tu uso personal, la situación ética queda muchas veces de lado, así como las responsabilidades que contraemos al utilizar las tecnologías de información. Sin embargo, la ciudadanía digital supone comprender los temas humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de las tecnologías de información y comunicación, denominadas TIC, así como la aplicación de conductas pertinentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la comprensión que se ajusta para que nosotros podamos utilizar estos medios o las tecnologías, debemos de aplicar cierto grado de ética, legalidad, pero al mismo tiempo asegurar que aquellos que las utilizan puedan, en ese sentido, tomar la responsabilidad del uso de las mismas, ya que muchas veces utilizamos Internet sin tener las nociones mínimas del uso de las mismas tecnologías. Desde el momento en que nosotros hacemos parte de nuestra cotidianidad las tecnologías de información y comunicación, vamos creando nuestra ciudadanía digital. A eso se le denomina ser ciudadano digital, ya que hoy día, al abrir un perfil en Facebook o a realizar un grupo en WhatsApp, esto hace que nosotros ya seamos ciudadanos digitales. De esta manera, vamos dejando pequeñas huellas de nuestro paso por las tecnologías. Ciertamente hoy no podemos dejar de lado estas tecnologías, pues rigen parte de nuestro actuar. Estamos de acuerdo. Hoy, ¿quién no tiene un teléfono para su uso o para su comunicación personal? Pero ciertamente hay muchos ámbitos generales donde utilizamos estas tecnologías.
es necesario entender cada uno de estos ámbitos generales. Y a continuación menciono algunos de ellos. En educación. En educación utilizamos las tecnologías de información y comunicación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre la utilización de los mismos, no así de la responsabilidad al usar los mismos. La utilización de las tecnologías de la educación son cada día más frecuentes, eso es indudable. Sin embargo, la enseñanza de cómo se utiliza esta no se ha desarrollado con la misma forma. Cuando se enseña utilizando la tecnología, la mayoría de las veces no se incluye la instrucción de cuáles son los usos apropiados y los inapropiados. Sabemos que aunque el costo de la tecnología está disminuyendo rápidamente, simple y sencillamente hay personas que no tienen acceso a las mismas. Y esto, más adelante lo voy a mencionar, crea una brecha digital. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a las tecnologías a pesar de que están bajando constantemente los costos. Otro de los ámbitos generales donde se utiliza las tecnologías como parte del proceso de comunicación, hoy día mencionaba, para informarnos del diario acontecer. Hoy los móviles o teléfonos celulares, la mensajería instantánea y el correo electrónico han transformado las formas en que se comunican los usuarios de la tecnología. Estas formas de comunicación han creado una nueva estructura social de quién, cómo y cuándo interactúan las personas. Otro ámbito en donde utilizamos las tecnologías es al realizar compras en líneas. Ahí de repente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sin saber cómo proteger adecuadamente su identidad, muchas veces realizamos esta compra en línea y no somos conscientes de las consecuencias que tienen las malas prácticas de las compras en línea, pues das muchos datos personales y puedes dar en demasía y esto te puede generar más adelante un problema personal que más adelante lo voy a mencionar. También cuando se generan o se publican cosas digitalmente, ciertamente todos hoy día publicamos y todos tenemos esas mismas restricciones que nos dan los medios digitales como Facebook, que nos limita o que nos sanciona por tener ciertos estatutos o parámetros. De esta manera, ellos son quienes regulan nuestro actuar de esta manera digital, pero eh, eh, no tenemos un derecho de autor, porque, o más bien, manejamos nuestro propio derecho de autor y de esta manera, pues cualquiera o todo mundo puede publicar en Internet hoy día, ¿no? Eso es inevitable, que se genere un material digital en ese sentido. Otro de los usos que, no, que los jóvenes realizan constantemente es el descargar recursos de Internet sin tener la noción de que están realizando algo ilegal, ya que utilizan software ilegal o simplemente la canción de moda la bajan en Internet en ese momento y no están conscientes de que están realizando un acto que es ilícito, es decir, una situación ilegal. Desafortunadamente es cada vez más constante y esto pues no se puede frenar. Esto habría que preguntárselos a los que hacen discos, ¿no? Al final a ellos son a los que les afectan porque no van a vender el disco tangible, pero mientras el joven ya lo descargó de manera digital y la puede reproducir de esta manera. Entonces, si todo lo que hacemos en el ciberespacio nos nos hace ciudadanos digitales, ¿qué es lo que nos brinda la identidad digital? ¿Se han preguntado? La identidad digital es el conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre mí y que componen la imagen que los demás tienen de mí. Datos personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etcétera. Todos estos datos me describen en Internet ante los demás y determinan mi reputación digital, es decir, la opinión que los demás tienen de mí en la red. Esta identidad puede constituirse o construirse sin que corresponda exactamente con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo ser una persona totalmente ajena digitalmente a quien realmente soy, porque a lo mejor puedo ser una persona introvertida, pero en el medio digital, al crear mi perfil y poner cosas sobre mí, pongo que soy extrovertido, que soy una persona totalmente ajena a quien realmente yo soy.
De esta manera, pues lo que mencionaban, se crea una reputación y este perfil que nos hace crear una identidad digital. Sin embargo, lo que se hace bajo esta identidad digital tiene consecuencias en el mundo real. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque por ahí ya sale en un programa en MTV, de aquellos que tienen acceso a televisión por cable, van rastreando a los jóvenes o personas que se venden como una persona muy guapa, deportista, etcétera, todo lo que una mujer sueña, y de repente se encuentran con que la identidad digital de aquella persona simple y sencillamente no corresponde a la que presenta en su perfil de Facebook. Entonces, por ahí, esa identidad también y yo me atrevería a decirles, jóvenes, que tendría que ser algo que esté ligado más bien a ustedes y que corresponda, si no al 100%, por lo menos en un 90 u 80%. Estar en internet, perdón, significa tener una representación personal, eso ya lo sabemos, una identidad digital que se va construyendo a partir de la propia actividad de internet. Hoy la actividad de ocio, negocio y el consumo de masas hace que queramos o tengamos todos un perfil en Facebook, hablando en términos de que los jóvenes cada vez lo usan más y es su modo de presentación con sus compañeros. De esta manera se crea el yo virtual. Hace tiempo no se escuchaba ese término y alguna vez en las películas de ciencia ficción se hablaba de un yo virtual. Hoy es una realidad. Este tipo de situaciones les hace crear su yo virtual. En una sociedad altamente informatizada, uno de los peligros existentes es la diferencia entre los que tienen acceso y los que no lo tienen. De esta manera, los que saben utilizarlas y no. Hoy están ante una situación de exclusión social, ese puede ser un riesgo. Quien no tiene hoy el acceso a las tecnologías entra en un fenómeno denominado brecha digital. Es interesante conocer hasta dónde ha llegado la preocupación por la identidad digital. Jim Killen grabó un reportaje denominado Google Me en 2007 sobre la problemática de encontrar en el buscador Google más de una persona con el mismo nombre y apellidos y que por tanto podrían confundirse si no fuera por la profesión o la ubicación geográfica. En el reportaje Killen, él mismo entrevista a diferentes Jim Killen de todo el mundo con profesiones y vidas absolutamente diferentes, pero que comparten el nombre de pila y el apellido. El actor plantea a los entrevistados una batería de 30 preguntas que van desde cuál es su color preferido hasta de qué se arrepienten o se sienten orgullosos en la vida. La posibilidad de encontrar datos personales en la red de una manera muy fácil y de seguir las actividades de personas en principio desconocidas pueden abrir puertas ignotas y hace posible que empresas y proyectos como el de Killen, que hace unos años eran impensables realizarlos. El reportaje además nos invita a la reflexión sobre qué nos hace semejantes y qué nos hace diferentes en la red y nos alerta, por supuesto, sobre la posibilidad de confundir identidades personales. Es decir, en ese sentido, pues muchos, y ustedes lo pueden hacer en la red más factible que es Facebook, ustedes pueden meter su nombre de pila y su apellido y en isofacto les aparece una gama de jóvenes personas en todo el mundo que tienen sus mismos apellidos y su mismo nombre. Es de verdad alarmante esta situación, pero pues simplemente no pasa más allá de la alerta que refleja. Pero si la identidad digital puede ser con el mismo nombre y apellidos, ¿qué nos puede diferenciar ahora en esta situación al hablar de una identidad? ¿Acaso será una huella? Claro que sí. La huella digital, los expertos suelen definir como el rastro de nuestra actividad en Internet, la marca que dejamos cada vez que navegamos e interactuamos en la red. Cada vez que hacemos un clic o me das un me gusta o un like, como lo denominamos en las redes sociales, o cuando usas una aplicación desde tu celular o tu computadora, dejas información personal. Los datos que genera tu actividad en Internet crean lo que se denomina huella digital. Pero, ¿cómo se recopilan estos datos de mi huella digital?
Los datos se recopilan a través de las cookies. En inglés, el término se denomina galletitas, pero no me estoy refiriendo a esas galletitas que en inglés denominan. Las cookies son una cadena de letras y números sin ningún significado intrínseco que en un sitio web envía a su navegador web. Esta información permite a los proveedores de servicios de Internet vincular todas las acciones realizadas por un usuario y convertirlas en un hilo concentrado. De esta manera pueden seguir tus pasos o tus huellas digitales para determinar dónde estás o qué has realizado en este sentido a través del sitio web o de varios sitios web que hayas visitado. Las cookies son necesarias para aumentar la posibilidad de Internet. Por ejemplo, si entras, perdón, no la posibilidad, la usabilidad en Internet. Por ejemplo, si entras muy seguido a una página, al haber guardado las cookies se cargarán más rápidamente que si entras a una página nueva. También puedes ayudar a que las transacciones individuales sean más seguras. De esto vamos a hablar más adelante. No podemos navegar sin cookies. Este es el motivo por el cual hay cookies por todas partes. Por ejemplo, si tuiteamos que acabamos de llegar a Sydney y que la puesta de sol es espectacular, ambas afirmaciones revelan de forma bastante explícita dónde estamos y qué hora es. Suponiendo que los tweets digan la verdad, ¿sí? En ese sentido, pero ¿qué pasa con las huellas digitales? En ese sentido, las huellas implícitas. Pero ¿qué pasa en ese sentido con las huellas explícitas? Es decir, ¿de qué manera nos pueden seguir a nosotros? Un sitio web en ese sentido. Cada vez que visitamos un sitio web, revelamos información personal, eso es indudable. Al dueño del sitio, nuestra información IP, esos son términos más técnicos que en otra clase tendríamos que retomar, que puede incluir esta información geográfica, donde nos ubicamos, por aquello del Google Map, el tipo de navegador que utilizamos, el sistema operativo que utilizamos y muchas veces el último sitio que hemos visitado. Estos datos parecen relativamente inocuos, pero incluso bastante anónimos. Sin embargo, estas huellas son bastante superficiales, ya que, insisto, los que se dedican a esto, pueden utilizar este método o este medio para ver qué hacemos, a dónde nos encontramos y de esta manera, pues hoy encontramos redes articuladas de personas que saben que no te encuentras en casa y aprovechan la oportunidad para poder ingresar a tu casa y tomar lo que ellos deseen, ¿no? Los denominados amantes de lo ajeno. Pero bueno, esa es otra situación. Los usuarios de Internet deberían estar preocupados por problemas de privacidad relacionados con sus huellas digitales, por supuesto. De ahí el tema que a continuación voy a tomar, la privacidad digital. ¿Qué implica la privacidad digital? Te podrás preguntar. Es decir, ¿cómo la puedes obtener? La privacidad digital es el derecho que tiene cualquier usuario de la web a decidir cuáles datos personales desea compartir y cuáles desea mantener resguardados para proteger su intimidad. En el mundo adulto, cuando un usuario decide participar en una red social, resulta fundamental que sepa manejar adecuadamente sus opciones de privacidad. Las redes sociales son públicas, todos sabemos, por lo que se debe cuidar todo lo que se escriba, publique y comparta. Lógicamente, esta privacidad repercute en la reputación o identidad digital de esta persona y es una dimensión a mimar con esmero. La privacidad se configura atendiendo a la selección de contenidos que se suben, es decir, textos, fotos, videos y quién quieres que los vea. En ese sentido, puede ser por un grupo de usuarios, ya sea puede ser público, tus amistades o simple y sencillamente puede ser privado, tú solamente lo puedes ver. De ahí te das cuenta que dice solo yo, cuando ustedes le pican en esa privacidad que les ofrece Facebook, dice solo yo, un grupo de amigos o público, que generalmente cuando no le das en esos puntitos, de repente en esa parte de privacidad no te das la tarea de establecer tu privacidad adecuadamente, se queda público y entonces todo lo que publicas, todo el mundo lo puede ver. Todos los que están agregados, todo el que pueda acceder este, a tu perfil. De ahí que actualmente pues existan muchos despidos laborales. ¿Por qué? Porque
Hoy las empresas están encaminadas o checan o ya te piden parte de tus redes sociales y ven lo que tú publicas. De esta manera ellos saben a quién están contratando y a qué se dedica en esa parte de ocio. Es importante que por ello manejes adecuadamente tu red y subas única y exclusivamente lo que tú quieras que sepan de ti. Obviamente hay situaciones privadas que a lo mejor puedes compartir única y exclusivamente con aquellas personas que desees que sepan o se enteren de tus fotos en ese sentido. Eh, los menores de edad, obviamente sabemos que por su corta edad de repente no tienen nociones de esta situación y entonces se dedican a compartir fotos, videos, sin tener esa noción de que más adelante quien hoy es tu amigo puede el día de mañana no serlo y entonces puede ser contraproducente y se crean entonces delitos que en otra clase retomaremos y que son desgraciadamente hoy delitos que pues es difícil atacar, sin embargo, no imposibles, ¿no? De ahí, en esa parte de la privacidad, surge un tema muy interesante, el denominado phishing. El phishing o suplantación de identidad es uno de los mayores riesgos de la privacidad digital. Mediante este sistema, los ciberdelincuentes buscan engañar al usuario para que revele datos personales, por ejemplo, información sobre su cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Evitar dada información personal, datos de acceso o contraseñas es indispensable en ese sentido para que tú puedas o tengas la seguridad de que tu privacidad está resguardada. De repente en esta parte de las compras en línea es la parte en la que de repente damos las contraseñas, la, la tarjeta, damos datos a lo mejor hasta de más, entonces tenemos que estar pendientes de que en esa privacidad pues no des datos de más o estés seguro de que a la empresa a la que le vas a dar tus datos pues sea una empresa consolidada y que te brinde las posibilidades de seguridad en cuanto a la información personal que estás compartiendo. En conclusión, tenemos la obligación de formar ciberciudadanos mismos que no solo deben contemplar la información relativa a las situaciones de riesgo y a las medidas preventivas y correctivas a adoptar, sino también debemos aspirar a formar ciudadanos digitales capaces de disfrutar de sus derechos en consonancia con los derechos ajenos. Y para ello, pues es necesario retomar dos puntos y yo los invito a que reflexionen los siguientes puntos. Poner el foco en las personas y en las actitudes, no tanto en las tecnologías que utilizan. Esto significa poner o priorizar las actitudes y valores de las personas, ya que las tecnologías pueden o no, van a mantenerse, pero la persona prevalece. Es decir, las personas son únicas e irrepetibles. Tú eres único e irrepetible. Y entonces las situaciones éticas que tú compartas con tus amigos es lo que va a prevalecer más allá de una tecnología de información y comunicación. Dos, la seguridad en las redes es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo es evitar víctimas de abuso. ¿De quién va a depender de esto? Tendrán que involucrarse instancias tanto gubernamentales para que puedan atacar estas problemáticas, pero más allá de quién pueda defenderte de todas estas situaciones, estás tú mismo. Tú tienes que cuidar tu privacidad, tu identidad. Y de ahí que te invito, perdón, a que seas un ciudadano responsable en esta parte del uso de las tecnologías de información y comunicación. Me despido de ustedes agradeciendo la atención prestada a esta clase que espero sea de mucha información para ti. Obviamente es necesario que hoy mismo te dediques a tus redes a hacerlas privadas y que en esta parte de responsabilidad y ser un ciudadano responsable, te invito a que lo seas desde hoy mismo. No sé, les agradezco mucho la atención. Se despide de ustedes el licenciado Damián. Buenas tardes.